Holan 7, Televisión Internacional, presenta Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Muy buen día tengan cada uno de ustedes. Bienvenidos a su programa Estudios de las Profecías Bíblicas, en la cual cada semana tomamos un tema que nos relaciona a la vida espiritual de nuestros tiempos. Le mandamos de aquí un cordial saludo y además un abrazo muy fraternal, agradeciéndoles también su sintonía y la constancia que siempre tienen con nosotros. Mi nombre es Celia Castro y le damos una cordial bienvenida al hermano Sebastián García. ¿Cómo está usted, hermano Sebastián? Gracias a Dios. Bien, hermana, ¿cómo ha estado usted? Muy bien, gracias. Qué gusto que esté con nosotros. Digo nosotros porque cuento con el pastor que está en el estudio. Amén. Nuestro querido hermano Gerardo habrá tenido algún atraso, pero el tiempo ha llegado y tenemos nosotros que partir. Bienvenidos, hermanos, Dios les bendiga. Un placer tenerlos en nuestro medio y desearles lo mejor en el Señor, en este nuevo estudio que vamos a tener de una lección más que tiene que ver con el peligro de las controversias, la obra de un siervo de Dios. ¿Cómo debe de comportarse? Y para comenzar, vamos a tener una pequeña oración, hermanos. Nos dirigen con una Muy oración. bien, vamos a orar, hermanos, ustedes nos acompañan. Nuestro bendecido y adorado Padre que mora en los cielos, cuánta gracia y gratitud en nuestros corazones por recibir tantas promesas cumplidas en cada uno de nosotros, cada instante, cada momento, aun cuando descansamos, ahí está su mano protectora cuidando y bendiciendo a cada uno de sus hijos. A pesar de que no estamos exceptos de vernos en problemas, pero tenemos el Espíritu Santo que está presto para ayudarnos a consolar cualquier debilidad de carácter y remitir nuestra pena al cielo, porque tenemos un mediador que es nuestro Señor, el Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por dignarse a escuchar y recibir nuestra gratitud y a la vez escuchar nuestras quejas, nuestras peticiones. Hoy estamos necesitados de llevar a cabo un compromiso más de exponer su palabra por medio del título de esta lección. Bendito seas en la vida nuestra y en la de los hermanos en la distancia, que tu Espíritu Santo grabe en ellos y en nosotros las grandes verdades que vamos a aprender. Sea bendecido su nombre, en el bendito nombre del Señor Jesús, se lo agradecemos todo. Amén. Amén. En la lección de hoy, Pablo describe al ministro ideal para el servicio de Dios. Y el ministro es como un buen soldado, es como un buen atleta que debe tener siempre en su mente lograr la victoria. Y es un dirigente labrador y siempre debe estar dispuesto a llevar el mensaje de Dios con verdad, amor y mansedumbre. Así es que, y también enfrentándose a muchas cosas que pueden atravesarse en su camino a causa del Evangelio, pero siempre teniendo dispuesto y en mente de que el Señor siempre nos va a acompañar. Hermano Sebastián, en unas poquitas palabras, ¿qué recuerda usted de la lección de la semana pasada? Que el tema en realidad fue bastante interesante, que dice soportando las penalidades, que cómo los hijos de Dios, o generalmente Pablo junto con Timoteo, soportaron tantas dificultades que les pasó durante su ministerio. Nosotros hemos venido hablando que el hecho de echar mano al ministerio de Dios por la invitación que Él nos hace, de inmediato por un misterio que no sabemos nosotros, por el acto de
uno a veces recibe rechazo inmediatamente. Pierde sus seres queridos más inmediatos y entra una cierta polémica extraña en los hogares y también problemas de relación social con nuestros vecinos, compañeros de trabajo, de lo cual el nuevo adepto en el ministerio de Cristo Jesús necesita y apela el compañerismo de los hermanos de iglesia. En el principio no es tanto el problema como lo será después. ¿Por qué razón? Porque el cristiano cuando entra recién nuevo está en ese floreciente amor, todo le es maravilloso y todo. El asunto es cuando ya empiezan a llegar las pruebas. Y las pruebas comienzan con el ser más inmediato que podría ser la esposa, el esposo, los hijos, ¿no? Que es la familia inmediata. Primero está Dios, después la familia inmediata y todo lo que compone familia anexada también por parte de esposa y el esposo también. Y así sucesivamente. De lo cual nosotros hemos venido estudiando y analizando que es importante buscar un compañerismo, una amistad honesta y sincera. Y en las condiciones que se encontraba el apóstol Pablo estando preso, él presentía que iba a ser sacrificado. Quería grabar todas estas cosas en su colega y amigo Timoteo. Ya habíamos visto anteriormente que desde un día en que Pablo lo conoció y todo el mundo daba buen testimonio de Timoteo, dijo, este será idóneo para que me ayude. Y sí, el joven no lo defraudó nunca. Y Pablo quería, si es posible, imprimir en sus pensamientos todas las experiencias que él había llevado, de que por ningún motivo se fuera a desanimar, porque el apóstol Pablo enfrentaba no solo el presidio y en una profunda cárcel, húmeda, asfixiante, sino que también se le había privado también la amistad de algunos hermanos que ya no lo querían acompañar. Bien, gracias, hermano. Hay uno que le mostró fielmente su amistad y todo hasta el final, el hermano Onesíforo. Y él ora a Dios, le pide a Timoteo que lo encomiende en sus oraciones también. Yeah. Bueno, el versículo de memoria de este día lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15, y nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero de que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Qué excelente consejo para cada uno de nosotros. Hermano Sebastián, ¿qué instrucción fue dada a Timoteo a la cual todos deberíamos prestar atención? Son instrucciones bastante interesantes. Bien, es interesante, vamos a continuar desarrollando. Desde el versículo 15 de 2 Timoteo 2, ya es lo que usted leyó, y ¿cómo podríamos nosotros encontrar a Timoteo? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de la verdad. Aquí yo me formulé otro tipo de pregunta. ¿Cómo podría Timoteo representar mejor a Jesús? Y yo creo que este sería el mejor anhelo que deseáramos nosotros encontrarnos. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7, nos dice a nosotros el llamado que Dios nos hace. Nos hace un llamado, una invitación y todo, porque hay una diferencia haber pertenecido al mundo y ahora comenzar con Dios. Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Tener un ministro, un representante de iglesia, un compañero de iglesia, un colega de estudio, que tenga estas características de la santidad, es sentirse bien acompañado y comprendido en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque una persona que está en un terreno de santificación
No importa cuán serios sean los problemas que usted tiene, esta persona tendrá siempre un temple para recibirle a usted y escucharle y saber apelar o invitarle a usted qué hacer. ¿Por qué? Porque está en una estrecha armonía con Dios. Así que esto era Timoteo, tenía esa visión, ese blanco. Pablo le había recomendado también que pusiera la vista en el mejor de todo. Vamos a ver qué dice 2 Timoteo, capítulo 2, verso 8. Él le había recordado todo esto. 2 Timoteo 2:8 dice: acuérdate que Jesucristo, el cual fue de la simiente de David, resucitó de los muertos conforme a mi evangelio. En otras palabras, mi vocación, dice Pablo, yo estoy interesado y bien entrado a conseguir y revelar la santidad que este maestro que me encontró en rumbo en Damasco, yo algún día poderla alcanzar todo, dijo él. Esto es interesante, hermana, porque es que la Biblia ya venía hablando allá en Isaías 9:6, venía pronosticado desde mucho tiempo, un promedio de 700 años de que Cristo viniera a nacer. La Escritura hablaba de Él. Por eso el apóstol Pablo dice, acuérdate del Señor Jesús. Y dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, el príncipe de la paz. ¿Qué mejor que aliarse con un personaje de esto? Si Pablo antes era violento, cazador de cristianos, asesino de ellos, y compartiendo la voluntad o llevando a cabo la voluntad del diablo para matar a los cristianos, ahora Cristo lo tuvo que mostrarle, darle otra cara de todo, que él se convirtiera de a de veras y no que anduviera haciendo un camino aquí muy tengo mal y equivocado. Dice, Pablo le recuerda a Timoteo que solo un ministro fervoroso y diligente puede representar correctamente a su Señor y cumplir la difícil misión que se le ha encomendado. Mientras el cristiano trabaja con sus prójimos y para ellos, siempre debe recordar que los ojos de Dios están fijos en él. Es a Dios a quien el cristiano finalmente debe de satisfacer. Las verdades de la Biblia deben interpretarse correctamente para que ninguna de sus partes contradigan en nada la enseñanza total presentada en las Santas Escrituras. Debe darse a cada pasaje su verdadero significado, así como a cada corte o costura de las tiendas debe hacerse con precisión. Aquí estaba analizando que Pablo en realidad su forma de vida se la ganaba haciendo tiendas, ¿verdad? Sí. Entonces él precisaba todo eso y conocía de que una tienda mal hecha pues no iba a servir muy bien, ¿no? Iba a ser recusado. Exacto, entonces eso es lo que está comparando él con un buen ministro. Un buen ministro tiene que dar las palabras del Señor correcta, verdadera, con veracidad Exactamente. y ¿cómo se llama? Y ser presentada de acuerdo a una buena interpretación de las Escrituras. Sí, hermano. Y fíjese que es interesante, ¿no? Porque él le recuerda que se acuerde de Cristo Jesús, Así que es es. el modelo principal. Y entonces, para ellos y para la humanidad de aquel tiempo, por los hechos que el Señor Jesús mostraba, y nosotros que por fe hemos creído también, la vida de Cristo era para Pablo y Timoteo el centro principal del modelo a imitar. Ajá, entonces, por eso nosotros podemos mirar que en los días del Señor Jesús, el testimonio de la santidad de Cristo Jesús paralizaba a cualquiera. A cualquiera lo paralizaba y los corazones se enternecían y entraban quizás en un estado de un shock, de un cortocircuito que les costaba a veces
parafrasear la decisión, ¿no? Y veamos lo que dice San Juan, capítulo 7. Vamos a leer del versículo 40 hasta el 46. Hablando de Cristo Jesús en la vida de él. Entonces algunos de la multitud, oyendo este dicho, decían: verdaderamente, este es el profeta. 41. Otros decían: este es el Cristo. Algunos empero decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Verso 42. ¿No dice la Escritura que de la simiente de David y de la aldea de Betlén, de donde era David, vendrá el Cristo? Verso 43. Así que había disensión entre la gente acerca de él. Verso 44. Y algunos de ellos querían prenderle, mas ninguno echó sobre él mano. Verso 45. Y los ministriles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, en otras palabras, para quien Pablo trabajó en un tiempo, ¿no?, haciendo la obra del diablo, y ellos les dijeron: ¿por qué no le trajiste? Versículo 46. Los ministriles respondieron: nunca ha hablado hombre así como este. Yo le pregunto, si los verdugos más crueles que son buscados, contratados para una obra malévola, guardaespaldas diríamos y todo, ¿no?, criminales, ejecutores, su corazón fue impactado por la presencia de Cristo Jesús, yo pregunto, ¿habría razón por qué Pablo deseaba copiar la imagen de Cristo Jesús? ¿Y por qué Timoteo dice: porque no nos ha enviado Dios sino a llenarnos de su santidad? Hermano, ¿y usted cree de que esos ministriles no habrán creído en Jesús? ¿Cómo no? Que cada quien tiene su vida privada. Sí. La esposa de cada uno de ellos se ha de haber gozado con ellos al ver el testimonio potente que Jesús daba frente a la crueldad. Sí, sí, Entonces sí. es interesante todo eso. Y podemos nosotros ya hemos analizado anteriormente, si no mal recuerdo, que ahí en 2 de Corintios, me parece, no sé si es el versículo 1:11 por ahí, donde el apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí, o es 1:1 me parece, sed imitadores de mí como yo de Cristo. También lo dice Filipenses 3:17. Pablo ya se sentía entregado bastante a Dios, que el Espíritu Santo lo estaba cambiando. ¿Por qué? Porque había dado un giro enorme. Cuando Pablo quiere hacer representación del ministerio que ahora él representaba, a Pablo le tocó dar buen testimonio también. Sí. Y mostrar a los seres humanos que le habían conocido antes, y ahora vamos a ver en qué consiste lo que Pablo cree. Y Pablo dice que tuvo que testificar. Y vamos a ver un poquito de esto que está en el libro de Hechos 26. Y vamos a ver 28. Hechos 26, 28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a hacerme cristiano. Esto quiere decir que todo el capítulo entero le había dado a Pablo la oportunidad de que se defendiera, ya que tanto lo habían acusado los judíos, pues desde el capítulo anterior lo venían señalando como enemigo de ellos, pero Pablo no era enemigo de ellos, porque en los primeros versículos del capítulo 26 da una pista a entender ahí cómo es que Pablo tiene la oportunidad, porque lo querían juzgar antes de tiempo a él, así como hicieron de Jesús, pero Pablo iba a tener la oportunidad a su debido tiempo, porque él había apelado
a César y a ningún otro rey o superior que tuviera alrededor en el área, porque ya se habían prestado mucho para el mal. Así es que vemos allí a Pablo que se defendió y el mismo rey Agripa le dijo: Pablo, qué bárbaro eres. Por poco me persuades. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué elocuencia la tuya, qué elocuencia. Entonces, esa es la transformación que el Espíritu Santo promete hacer en cada hijo de Dios cuando nosotros nos entreguemos. Y este asunto no es corto, hermano. Y hermano, ¿cuál fue la sugerencia que dio Pablo a que nosotros como cristianos deberíamos evitar? ¿Y por qué tenemos que evitar todas esas cosas que él ahí sugiere que no lo practiquemos? Sí, es interesante de que nosotros, los cristianos, viéndola por la perspectiva del punto cristiano, nosotros nunca debemos de provocar a nadie. A nadie. Nuestro mensaje debe ser un mensaje de misericordia, un mensaje de amor lleno de esperanza y de consuelo, ¿no? Pero no debemos nosotros de ser provocativos, ni porque nos provoquen ser rápidos nosotros para contestar como para sacar ventaja en la partida, ¿no? Hay veces que vale la pena a veces pasar un tiempo como ignorante, como un sencillo que no sabe ni cómo responder, pero es que la prudencia tiene a veces mejor fruto que ser muy rápido para contestar. Sí. Veamos lo que dice el versículo 16 de nuestra lectura, que estamos dando seguimiento. Mas evita profanas y vanas parlerías, porque muy adelante irán en la impiedad. Yo siempre me he dicho, lo noté, tuve la oportunidad muchas veces, y a mi socio, que participábamos en los equipos de soccer, yo le aconsejaba, le decía: nunca cuando le ganes a otro equipo, tú gózate por el gane. Como directivo uno no, le dije. Los muchachos se gozarán y todo, por el partido, cómo lo llevaron ellos y todo. Pero nosotros debemos de tener la cortesía de ir a felicitar al que nos ganó, porque se la merece, y entonces, y aun cuando perdimos o hayamos ganado, también saber llevarla a cabo. Entonces el cristiano no debe de ser altanero, pues más bien dicho, porque el perdedor, cuando observa ciertas cosas, se irrita mucho más. Sí. Y la palabra de Dios no recomienda eso. Mire, en el libro, después de haber leído Hechos 26-28, veamos ahora en Tito capítulo 3, versículo 4 al 8. Al 9 también. Y vamos a después considerar el versículo 9. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, verso 5, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavacro de la regeneración, y de la renovación del Espíritu Santo. El versículo que sigue, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, verso 7, para que, justificados por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de vida eterna, o de la vida eterna, ¿no? Entonces, versículo 8, palabra fiel, y estas cosas quiero que afirme, para que los que creen a Dios procuren gobernarse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Esta es la estrategia adecuada a la cual Dios nos llama para que
seamos copartícipes entre los hermanos y también entre los hermanos de creación de la sociedad, a quienes nos es encomendado darles el Evangelio. Pero no ser nosotros vanagloriosos ni jactanciosos, porque ahí decía un versículo, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho para ser meritorio, ¿no? No podemos. Versículo 9, por ejemplo, veamos qué dice. El versículo 9, la parte final a considerar de esta cita, nos da mucho más amplitud. Mas las cuestiones necias y genealogías y contenciones y debates acerca de la ley evita, porque son sin provecho y vanas. Todo esto solamente cuando en realidad es pedido al siervo de Dios que explique, ¿no? Pero por debatir debemos de pensar primeramente quiénes están a nuestro alrededor, en nuestro medio. Porque hay débiles en la fe que tal vez puede tener conexiones con la otra persona que quiere provocar una disputa. Entonces, y de que dependiendo cómo se pongan las cosas de todo, afecta a un lado y afecta al otro lado. Así que el sabio que trabaja para Dios debe procurar evitar todo esto. Hermano, entonces quiere decir de que se puede debatir una denominación con otra denominación, o es ilógico todo eso. Yo pienso que nosotros debemos de ser corteses, ser cristianos amables, corteses, y ver a las personas las cosas progresivas que cada persona tiene, hasta dónde ha permitido esa persona al Espíritu Santo para poder llenar la necesidad espiritual que va buscando día con día, ¿no? Entonces, yo pienso que si nos invitaran, por ejemplo, a compartir nuestra enseñanza, pues nosotros debemos de darle oportunidad a la gente que exprese lo que él sabe de Dios y que tenga su tiempo, por ejemplo, X tiempo escogido, y que él diga, mi postura es esto y esto y esto, ¿no? Entonces, y nosotros presentar lo nuestro. Entonces, el que puede hacer los cambios y la regeneración en los seres humanos no es otro hermano de otra denominación, ni lo somos nosotros, sino que es el Espíritu Santo. Porque al oír la convicción individual de cada una de las personas y ver el temple, el porte de cada persona, todas esas impresiones positivas nos va a ayudar Dios a nosotros a ver la amabilidad de cada persona. Pero cuando ya entra un espíritu de forcejeo, ahí ya no conviene. No conviene. Porque aquí dice también, las fantasías y los temas triviales deben considerarse como indigno de ocupar el tiempo del fiel cristiano. El siervo de Cristo debe dar la espalda a las palabrerías. Y en Timoteo 6:20 dice, oh Timoteo, dice, guarda lo que te ha encomendado, lo que te he encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Esto está en 1 Timoteo 6:20. Y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Sí, es que en estos tipos de debates lo que surge a veces es una malicia. Ahí se mete el diablo en ambas partes y entra la suspicacia. Y a veces el diablo, usando a las personas, tiende a denigrar la dignidad de cada cristiano. Y entonces debemos de tomar en cuenta nosotros, y a mí me hace recordar mucho, ¿no? David, después de haberle Dios acompañado cuando él invitó a los sacerdotes de Baal allá en Primera de Reyes 18. David no, Elías. Elías, perdón, es que parecía el nombre, David, Elías. Entonces cuando él oyó la orden que ya venía Jezabel, oyó la orden, lo que Dios había hecho por medio de Elías. Entonces ella dijo todo, mañana a esta hora, dijo él y todo, yo tendré a Elías en mis manos. Y le puso persecución. Entonces Elías empezó a caminar un largo camino. Y llegó un momento entonces en que Elías
le dijo a Dios, mátame. Señor, arráncame la vida, quítame la vida. Yo de ti estoy dispuesto a morir ya rápidamente, pero no manos impías, ¿no? Entonces, y Dios le dice, pero ¿qué te pasa? Le dice, ¿por qué huyes de todo, no? Y entonces, no, le dice, es que yo te he servido en esta cosa y la otra y todo, y ahora procuran matarme, y en realidad solo yo he quedado. Y Dios, como que si Dios entrara en conversación con él, le dice, ¿qué te pasa, Elías? Le dijo, yo, hombre de la calidad tuya, le dijo, a tu alrededor, perdón, tengo un promedio de 7,000 Que no han doblado rodillas. que no han doblado la rodilla y no los habrás visto, pero Dios sí los tiene marcados. Sí. Y uno de ellos fue Eliseo. Sí, y esa semilla nosotros tenemos que cuidarlo en el mundo cristiano, Así es. evangélico también, que son hermanos bien trabajadores, entregados de empuje y todo, sí, ¿verdad? así Que es. a veces ese brillo que a veces uno quisiera contagiar a los demás hermanos Sí, aquí, así es. no lo ve uno a veces, pero en ellos está. Perdón. Y el que califica a las personas para que sean electos para ir al cielo es el Espíritu de Dios. Y nosotros Miren, no podemos juzgar a nadie. Fíjese que tengo aquí algo que me llamó mucho la atención y A dije, ver. su tendencia es alejar, o sea, la controversia, ¿no? Y el pleito y la discusión entre dos personas acerca de la religión dice, su tendencia es alejar el alma de Dios y conducir a la impiedad. Tales tipos de disputas no son simplemente una pérdida de tiempo, también producen diabluras positivas. Un hombre aficionado a la discordia en las cosas religiosas rara vez es alguien que tenga mucho amor por los deberes prácticos de la vida o un sentido muy profundo de la distinción entre el bien y el mal. Generalmente no lo buscarán en el lugar de la oración. O sea, de que ciertas personas les gusta provocar. A mí me han provocado ya muchas. Tengo una vecina que es de otra denominación y me ha mandado carta. Decía, pongámonos con Biblia a Biblia, así. A mí me da risa, ¿verdad? Porque digo yo, si yo me pusiera al lado, al tú a tú, entonces yo diría, ¿con cuál es el propósito? ¿De a ver quién sabe más? Entonces, así que yo en el estudio aquí que llevaba a mano también escribí una nota y dice, ¿por qué debates no? El apóstol Pablo le dice a Timoteo. ¿Ya? Porque denigra almas y todas merecen la salvación. Es lo que dice primera de Timoteo 2:4. Ahí dice bien claro, que dice, porque el Señor quiere, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. El hecho que yo tenga la verdad, decir yo que tenga la verdad, no me da el derecho a menospreciar o a descalificar la dignidad de cada cristiano. Yo no sé cuánto ora a Dios, yo no sé cuánto trabaja para Dios, yo no sé cuánto estudia para Dios y cuánta entrega tiene ese hermano, ¿verdad? Y no porque yo tenga la verdad voy a ir rápido a debatirle como para hacerle pasar un momento embarazoso. Eso no debe de ser así, a menos que él me diga, bueno, yo quiero darme la oportunidad y escuchar las partes en las cuales no compaginamos. Y yo, mire, yo tengo un material que es bien importante y es estudiar las cualidades hermosas que cada religión tiene. Y a mí, ¿de qué me sirve estarme preocupando en lo negativo de los demás? Miren, eso no edifica. Ahora eso que usted está diciendo, dice aquí, dice, se nos promete que las Escrituras, que si caminamos humildemente delante de Dios, recibiremos instrucciones, pero se nos amonesta contra la curiosidad indebida. O sea que lo que está escrito es para nosotros, ¿verdad? De acuerdo a la Biblia. Y lo que no está escrito en la Biblia, pues es porque el Señor no quiere que nosotros sepamos. Y yo le aseguro que cuando alguien anda así buscando debate, es peligrosísimo que quede colgado. En un 2x3, Dios puede levantar a alguien
y en unas 3 preguntas lo deje colgado. Oye, Por hermano, eso uno sí. no debe hacer eso. Sí, y dice, ¿a qué se asemejan las profanas palabrerías y quiénes son mencionados? De un ejemplo. Muy bien. Vamos a continuar en la lectura que tenemos de estudio ahora, que es el versículo 17. Nos da a nosotros la importancia de ver todo esto, ¿no? Y la palabra de ellos carcómera como gangrena, de los cuales es Himeneo y Fileto, ¿verdad? De alguna manera, estos hermanos se llegaron a burlar del apóstol Pablo. Ahora, pregunta que uno hace, pero estos hermanos formaban parte de la iglesia, ¿qué los cambió para que estuvieran ya casi sarcasteando quizás a Pablo, de que quizás su obra no estaba buena, o porque pasaba aflicciones, porque sus colegas de antes ahora lo perseguían para matarlo? Entonces, y no hallaba un refugio donde poder tener quietud y todo. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos en nuestra vida pasada tiene consecuencias, y en el camino al Señor seremos puestos a prueba para afrontar las consecuencias que nos tocó formar parte de en un tiempo anterior. Veamos, por ejemplo, ¿qué nos dice Proverbios 16? Y vamos a ver el versículo 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Veamos lo que dice el capítulo 3, versículo 3. Misericordia y verdad no te desamparen. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Capítulo 20, versículo 28 del mismo proverbio. Misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia sustentan su trono. Óigame, un rey arduamente duro y cruel, aún su misma gente desea que le llegue su fin, ¿verdad? Sí. Porque no sabe gobernar, gobierna la prepotencia de él, aún sus súbditos los pone a temblar. Pero si se trabaja para un rey que es amoroso, que es misericordioso, que su abundancia es misericordia por todos lados, comparte bien de todo, la gente, aún estando esclava ahí con él, va a lamer hasta el yugo, como decimos nosotros, o la coyunda, Sí, ¿verdad? la Pero coyunda. cuando se es cruel, no hombre, cualquiera desea incendiar la casa. Entonces uno no debe de entrar en esta situación como cristiano. Fíjese que dice aquí, pero las conversaciones irreligiosas, o sea, que no sean religiosas, y frívolas, manténganse alejados, porque aquellos que se entregan a ellos irán de mal en peor en la impiedad, y sus enseñanzas se extenderán como una llaga. Y aquí menciona también los que ya mencionamos, Himeneo y Fileto. Sí, por eso yo digo, miren, mediante esta situación no es como se pueden ganar a las almas, sino que teniendo la compasión, la gente podrá estar más predispuesta a escuchar que escuchar a una persona que tiene demasiado autosuficiencia. Ahí está el problema. En muchas ocasiones el problema es la autosuficiencia, porque acordémonos que para el tiempo de Pablo ya estaba advirtiendo que venían nuevas filosofías, ¿verdad? Nuevas enseñanzas que estaban echando a perder la doctrina de Cristo. Así es que, por eso es que también él aquí advierte que no entremos en estas discusiones, porque en muchas ocasiones, hermanos,
en lugar de poner en paz la situación o de poner en claro, entonces entramos en una confusión, porque a veces nos contradicen de una manera que hasta casi favorece, ¿no?, a las ideologías, a las creencias nuestras, pero con un sentido bien sublime de que dice, no, pues sí, él tiene razón, pero cuando no lo es. Fíjese usted la pregunta que le puso la serpiente a Eva. Eva pensó que podía platicar con él y la echó a perder. Sí. Y desde entonces nos vemos nosotros el fin de la batalla por haberse puesto a pelear, a dialogar con el enemigo. Sí. Entonces el enemigo quiere que entre el pueblo de Dios en debate. Sí. Oiga, hermano, ¿podría usted explicar cuáles fueron las enseñanzas que Himeneo y Fileto llevaron a la congregación allí, que por lo tanto no fue muy agradable la situación? Bueno, en realidad yo ahorita sobre ese cuadro, como la semana pasada estuvimos hablando, ¿no? Pero allí lo estaba diciendo en el versículo 17. Veamos por ejemplo el que dice 18. El versículo 18. Porque es del 17 en adelante comienza a describir su sentir, desacuerdo, ¿no? Nuestra lectura bíblica a seguir, en el versículo 18 dice, que se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección es ya hecha y trastornan la fe de algunos. Interesante todo lo que ellos están enfocando. ¿De dónde le suena a usted esto? Y esta terminología, en algún aspecto Pablo en cierta ocasión se defendió. Y los dos grupos opositores que estaban en contra de Pablo, Pablo los puso en contra de ellos todos, diciéndoles que Cristo había resucitado y unos grupos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces, estos están haciendo sonar ahora la resurrección. O sea que a eso me refería anteriormente. ¿Se acuerda que le dije de que en tanta controversia pueden que entre el tema que nosotros creemos que es muy cierto, por ejemplo la resurrección, puesto que Jesucristo resucitó, estos otros muy sutilmente entraron lo de la resurrección, pero en un sentido completamente diferente. Así es. Entonces es lo que nosotros no debemos de caer en ello. Por ejemplo, veamos por qué decimos que trae desequilibrio a la iglesia. Veamos lo que dice 1 Timoteo 1:6. 1 Timoteo 1:6. De lo cual, distrayéndose algunos, se apartaron a vanas pláticas. Mire, cuidado con el pastor que predica o dirige una iglesia. Si no está trayendo el pan adecuado, si no enfocó su pensamiento, por supuesto, pidiendo la dirección de Dios, ¿cómo él está viendo la situación de su iglesia? A la iglesia no hay que predicarle nomás, creo que esto podría ser. No, el pastor, el ministro que cuida una iglesia, debe estarse pendiente de todos los departamentos, cómo están trabajando, si hay altas y bajas, y donde están las altas y bajas, las más bajas que estén, ese es el cuadro que tiene que tratar a llevar a cabo adelante y ser compasivo y amar el orden a los hermanos. Por ejemplo, el mismo libro de 1 Timoteo, ahora el capítulo 6, veamos por qué es importante usar otro método. Versículo 21. La cual profesando algunos fueron descaminados acerca de la fe. La gracia sea contigo, amén. La primera epístola a Timoteo fue escrita de la Odisea, que es metrópoli de la Frigia Pacatiana. Lo está diciendo el apóstol Pablo ahí en 1 Timoteo. Entonces, ¿cómo entonces nos puede a nosotros ayudar en todo esto? Si nadie está capacitado para entrar en ese tipo de polémica, óigame, hay personas que son buenas para incendiar
el fuego. Pero cuando ya ven las llamas fuertes y todo, ellos son los primeros que huyen. Sí. Y como dicen por ahí, sálvese quien pueda, ¿no? A ver cómo salen desde arreglo. Y esto no es correcto entrar en este tipo de cosas. Como les dije al principio, vendrá un momento en que me pidan a mí razón, como dice allá en Primera de Pedro 3:15, ¿verdad? Si alguien me acosa con preguntas, con maneras de todo, yo debo de ver cuál es el estilo por el cual me están preguntando, pero si me dicen, oye, tengo ciertas dudas con tu creencia, ¿por qué no nos explicas a manera tuya de ver las cosas esto? Dice, el cristiano debe de santificar al Señor Dios en vuestros corazones y estar siempre aparejado para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si a mí me preguntan, dime el origen de tu denominación, con mucho gusto. Tendremos que ir muy bien atrás de todo y explicar lo nuestro. Lo que ahora ves y oyes es lo que nosotros hemos venido abrazando por un buen tiempo. Sí. Dice que la iglesia cristiana primitiva tuvo que vérselas con maestros que negaban la resurrección literal del cuerpo. Esos obreros no usaban bien la palabra de verdad. En cuanto a la enseñanza de Pablo sobre la resurrección literal, cuando Cristo venga por segunda vez, ¿qué entiende usted por esto, hermano? Porque dice, la iglesia cristiana primitiva tuvo que vérselas con maestros que negaban la resurrección literal del cuerpo. O sea, de que Pablo había predicado de que Jesucristo resucitó y por lo tanto también nosotros, los muertos en Cristo, íbamos a resucitar junto con Él, ¿cierto? Sí. En el futuro. Pero sin embargo aquí dice, en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la enseñanza de Pablo sobre la resurrección literal cuando Cristo venga por segunda vez, a eso me refiero. Pero ellos decían que negaban la resurrección literal del cuerpo, o sea que no existía eso, que eso no podía ser jamás, que no podría ser, no era posible eso. Bien, ahí en 1 Corintios tenemos algunas citas que hablan, que dice que el cuerpo y la sangre no heredarán la patria celestial. Pero a lo que está hablando allí el apóstol Pablo es que está hablando de la condición del cuerpo que nosotros hemos adoptado, de condición de pecadores. Es cierto que nosotros en este cuerpo, en este envase que tenemos nosotros, le damos a Dios el privilegio para que Dios, que es el maestro de regenerar, reformar a la persona, reforme el carácter de nosotros que ha sido envenenado con este cuerpo. Pero hermano, fíjese aquí, dice aquí en la nota, dice que algunos de estos falsos maestros reclamarán su relación con las artes ocultas. O sea que desde aquel entonces ya estaba ahí la hechicería, ¿no? Porque que dice, al conocimiento de la magia y la hechicería, está claro en la declaración contenida en el siguiente verso, donde se los compara a ciertos hechiceros del tiempo de Moisés. O sea, de que ellos estaban hablando de que no había resurrección, pero sí había que el alma se salía y toda la cosa, ¿verdad? Sí, o sea que podrían entrar en este aspecto, por ejemplo, podemos, en 1 Corintios 15, por ejemplo. Sí, ajá, de 12 al 5. Y dice el versículo 12. Por ejemplo, verso 35, dice así. Mas dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muriere antes. Y lo que siembra, no siembras el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, acaso de trigo o de otro grano. Mas Dios le da
el cuerpo como quiso a cada simiente su propio cuerpo. Versículo 39. Toda carne no es la misma carne, mas una carne ciertamente es la de los hombres, y otra carne de los animales, y otra la de los peces, y otra la de las aves. Y cuerpos hay celestiales, cuerpos terrestres, mas ciertamente una es la gloria celestial, y otra la de los terrestres. Otra es la gloria del sol, y otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de la otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Se siembra en vergüenza, se levantará con gloria. Se siembra en flaqueza, se levantará con potencia. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, en ánima viviente. El postrer Adán es espíritu vivificante. Ya todos sabemos que el postrer Adán es Cristo Jesús. Cristo, sí. Dice el versículo 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terreno. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terreno, tal también los terrenos. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen del celestial. Pero digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Esto me lo dijo una persona atacándome un día, y yo le digo todo. No, yo estoy con usted, le digo. Eso es cierto, el texto que usted me cita es clarísimo. Pero si usted abre la Biblia, le digo, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 1, el verso 7 hasta el 11, ahí me dice bien claro que si Cristo vino en espíritu y se posesionó de una mujer, bajo el proceso celestial y todo, Cristo llegó a manifestar un cuerpo palpable. Así es. Y cuando murió se desintegra y vuelve a traer un cuerpo distinto que cuando entró, estando los apóstoles reunidos en casa, no tocó la puerta Cristo Jesús, sino que entró y rompió las paredes o las puertas y no tocó nada. Ese es un cuerpo celestial. Y veamos lo que dice el libro de los Hechos 1:7. Ya poquito, hermana, porque ya casi no. Bien, entonces será en otra ocasión porque el tiempo se nos ha ido. Gracias por recordarnos. Seguro. Tenemos que recordar, queridos amigos, de que en todo tiempo hay enseñanzas de maestros equivocados. Pero sin embargo, nosotros tenemos la obligación de escudriñar las Escrituras. Por eso el Señor siempre nos los dice, escudriñar las Escrituras. ¿Para qué? Para que estemos siempre alertas a esos falsos maestros, para que nadie nos engañe, para que contrarrestemos todas esas enseñanzas que no son correctas. O vivificar la postura de uno. Sí, que el Señor los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Amén. Holan 7, Televisión Internacional, presentó Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.